$90 millones en polvo blanco. Eso fue lo que el Estado mexicano le arrebató a León Beltrán en una sola madrugada. Pero esta historia no va solo de droga, va de un imperio criminal que tardó 20 años en construirse y empezó a colapsar en menos de 12 horas. Todo comenzó con una llamada interceptada a las 2:07 de la mañana. 3 palabras, una voz temblorosa, una respiración agitada antes de colgar a Ant. Ya vienen, jefe. Del otro lado de la línea no estaba Beltrán, estaba Mauricio Álvarez, jefe de inteligencia federal, un hombre metódico, obsesivo, acostumbrado a esperar meses por un error mínimo. Esa llamada no fue ruido, fue una grieta. Durante semanas había seguido rastros sueltos, transferencias pequeñas, pero constantes, empresas fantasma que solo existían en papel, imágenes satelitales de una zona boscosa que no figuraba en ningún registro oficial, hasta que todo apuntó al mismo lugar. La Barranca del Silencio, un terreno de 15 hectáreas, escondido entre árboles cerrados, a menos de 1 hora de Puerto Real, Jalisco, sin dirección, sin número catastral, inexistente para Hacienda, pero perfectamente real para León Beltrán. Desde el aire parecía un rancho común. Desde dentro, según los informes, era una fortaleza. Sensores técnicos, cámaras ocultas, caminos internos que no aparecían en ningún GPS. La última pieza cayó cuando un operador financiero fue detenido en Santa Lucía del Bajío. No resistió mucho, bajo presión soltó una frase que lo cambió todo. El patrón no confía en nadie, todo lo guarda en la barranca. Ese es su corazón en Álvarez. No dudó. Si se equivocaban, Beltrán desaparecería en horas. No habría segundo intento. A la 1:00 de la madrugada, 14 vehículos tácticos avanzaron sin luces ni sirenas, helicópteros volando bajo drones activos, 120 hombres cruzando un punto sin regreso, porque si esa casa estaba vacía, o si llegaban tarde, o si todo era una trampa, la respuesta llegaría antes del amanecer, y alguien iba a pagar el precio. El convoy se detuvo a 800 metros de la entrada. A partir de ahí, todo fue a pie, sin luna, sin radios abiertos, sin margen para errores. Las botas se hundían en la tierra húmeda, mientras el bosque los envolvía con un silencio incómodo, un olor a pino mojado, a metal nervios mal contenidos. Mauricio Álvarez levantó el puño y todos se congelaron. Dividió a los elementos en 4 grupos con señales breves, casi invisibles. El primero cerró el perímetro norte, avanzando entre árboles cerrados. El segundo rodeó la ladera sur, donde los drones habían marcado una posible salida de emergencia. El tercero bloqueó el camino vehicular con blindados y ponchallantas. El cuarto, el de asalto, se quedó inmóvil, esperando la orden. Lo inquietante no era lo que veían, era que no había guardias, no había luces, no había perros. Una propiedad así nunca estaba sola por descuido. Ese silencio era un mensaje. O habían llegado demasiado tarde, o alguien los estaba esperando. A las 3:14 de la madrugada, Álvarez rompió el mutismo por radio Nahora en Entren Ya. El ariete hidráulico golpeó la puerta principal. Un solo impacto bastó. La madera voló en pedazos y el estruendo partió el bosque en 2 luces encendidas, en gritos de identificación, pasos acelerados sobre mármol frío. El interior no parecía una casa de narco, parecía una mansión de revista. Escaleras curvados, candelabros enormes, una fuente con escultura de bronce en medio del recibidor. Pero nadie se detuvo a puertas abajo. Habitaciones revisadas, baños, pasillos, closets, todo limpio, demasiado limpio. Un agente creyó ver movimiento en el segundo piso, subieron apuntando solo una cortina movida por el aire acondicionado. Otro juró escuchar voces en el sótano. Bajó con refuerzos en nada, solo el zumbido constante de un generador. 5 minutos después, el reporte fue unánime en casa asegurada. 0 personas, nadie celebró, porque entrar sin disparar, en ese contexto, no era una buena noticia. Una mansión vacía significaba solo una cosa. Los hombres no estaban, pero los secretos, sí, y algunos secretos, son más peligrosos que cualquier arma cargada. La primera señal no fue una puerta secreta. Fue un sonido. Un agente apoyó el puño contra una alacena de madera maciza en la cocina y golpeó sin pensar. No, sonó a pared. Sonó hueco demasiado perfecto. Pidieron herramientas.
Una sierra eléctrica rompió el panel con un chillido breve. Detrás apareció una escalera angosta, empinada, descendiendo directo a la oscuridad. Cuando el primer hombre bajó, el ambiente cambió por completo. El aire era frío denso. Controlado, las paredes estaban forradas de acero inoxidable. El piso, de concreto pulido, con drenajes industriales. No había señal de radio. No había cobertura celular. Ese lugar había sido diseñado para no dejar rastro. Las linternas iluminaron el centro del cuarto. Estantes metálicos, filas perfectas. Bloques rectangulares envueltos en plástico negro en 1,10 100 cada paquete pesaba 1 kilo. Cocaína pura, marcada con un sello dorado en forma de corona. El conteo preliminar congeló a todos a 942 kilos. Pero no era todo detrás. Había otra puerta, acero reforzado, cerradura biométrica. Tardaron 20 minutos en abrirla. Nadie habló durante ese tiempo. Al cruzar, encontraron la segunda sala. Metanfetamina cristalina empacada al vacío. Etiquetas limpias, impresas con precisión quirúrgica. Destinos marcados como si fueran envíos de paquetería en Los Ángeles en Houston, Chicago en Phoenix en rutas, porcentajes en ganancias. Eso no era narcomenudeo, era logística empresarial. En un rincón empotrada en el muro, una caja fuerte, pequeña, llamó la atención. La abrieron con cuidado. Dentro había 47 kilos de fentanilo. Nadie dijo una palabra. No hacía falta. Todos sabían lo que eso representaba. Antes del amanecer, la cifra fue inevitable. Más de $90 millones en droga. Mauricio Álvarez escuchó el informe y solo respondió a no se detengan. Porque entendió algo clave. Ese sótano no era el final del imperio. Era la prueba. Y si eso estaba enterrado bajo tierra. Lo que aún quedaba en la casa podía ser mucho más peligroso, mucho más explosivo. Mauricio Álvarez no permitió respiros. Cuando el cielo apenas empezaba a aclararse entre los árboles, dio la orden por radio en seguimos. Centímetro por centímetro. Sabía que lo verdaderamente peligroso rara vez se esconde bajo tierra. Suele estar detrás de puertas comunes, de paredes que nadie mira 2 veces. En el segundo piso, un agente se detuvo frente a un closet de madera de cedro. El olor era demasiado nuevo, demasiado caro. Empujó el fondo, la pared cedió. Detrás apareció una puerta blindada que no figuraba en ningún plano. Acero grueso, cerradura electromagnética. Les tomó varios intentos abrirla. Cuando finalmente lo lograron, el silencio se volvió pesado. Dentro había un arsenal. Rifles de asalto con miras telescópicas, fusiles de largo alcance capaces de perforar blindaje, lanzacohetes listos para usarse, miles de cartuchos ordenados con una precisión inquietante. Pero lo peor estaba al fondo. Uniformes oficiales, ejército en guardia nacional, en policía estatal, todos falsos, todos listos para engañar, infiltrar o desaparecer personas sin dejar rastro. El siguiente hallazgo fue el garage subterráneo. Un muro cubierto de vegetación artificial se deslizó y reveló una rampa. Abajo esperaban 12 vehículos de lujo, camionetas blindados, autos deportivos, motocicletas de alto cilindraje, sin placas, sin números de serie, registrados a nombre de empresas fantasma que solo existían en papel. Dinero moviéndose sin identidad. Pero el golpe definitivo estaba más arriba en el tercer piso. El estudio a madera oscura importada. Libreros llenos de libros que nadie había leído. Un escritorio enorme de caoba. En un archivero con sistema de tinta encontraron carpetas en pagos mensuales, contratos de protección, nombres completos, fechas exactas, cantidades precisas a los funcionarios, empresarios, intermediarios. Ahí quedó claro. León Beltrán no solo traficaba droga, compraba silencios, compraba lealtades, compraba impunidad. Mauricio Álvarez cerró una carpeta y entendió la dimensión real del golpe. Ese lugar no era una bodega, era el cerebro del imperio, y vaciarlo iba a provocar una respuesta que nadie podía controlar del todo. Mientras sacaban la evidencia, una pregunta recorría la casa como un eco: ¿cómo responde un hombre cuando le arrancan el corazón en una sola madrugada? La noticia no explotó, se filtró. Primero fueron mensajes sueltos en grupos cerrados, en fotos borrosas, audios cortados a la mitad.
Algo pasó en la barranca. Luego llegaron los videos, camiones saliendo del bosque al amanecer, helicópteros volando bajo, hombres armados custodiando caminos que nadie reconocía. Al mediodía, el país entero ya estaba hablando del operativo. A las 2 de la tarde, Mauricio Álvarez apareció frente a las cámaras. Detrás de él, mesas largas cubiertas de paquetes blancos en armas alineadas, documentos clasificados apilados como si pesaran toneladas. No fue un golpe menor, dijo con voz controlada. Fue una estructura completa, desmantelada. No sonó a celebración, sonó advertencia. En las grandes ciudades, la reacción fue cínica. Siempre dicen lo mismo. En una semana todo vuelve a la normalidad, pero en los pueblos cercanos a la Barranca del Silencio, el ambiente era otro, un silencio largo. Miradas bajas, puertas cerradas, antes de lo habitual. La gente sabía algo que los analistas de televisión no entendían. Cuando un imperio cae de golpe, dilla un vacío, y los vacíos atraen violencia. Mientras los noticieros repetían las imágenes, en los centros de inteligencia el ritmo se volvió frenético. Interceptaron un aumento brutal en comunicaciones cifradas, mensajes cortos urgentes, llenos de claves que no se usaban desde hacía años, reuniones improvisadas, casas de seguridad reactivadas, movimientos repentinos de dinero. Una palabra aparecía una y otra vez como un pulso oscuro en venganza. León Beltrán no estaba detenido, seguía libre. Y eso lo cambiaba. Todo en Álvarez lo sabía. Esa noche no regresó a su casa. Cambió rutas, cambió vehículos, redujo su círculo al mínimo. El golpe había sido histórico, pero la historia enseñaba algo claro. Las humillaciones públicas no se olvidan. Se cobran al mismo tiempo. Comenzaron a surgir reportes extraños. Nadie fue a cobrar cuota esa semana. Camionetas conocidas dejaron de aparecer en pequeños cambios, casi invisibles. Era como si alguien hubiera soltado el freno de una máquina que llevaba años aplastándolo todo. Aún así, nadie se engañaba. Esto no era el final, era una pausa. Y en este juego, las pausas son el momento más peligroso de todos. Con el paso de los días, el verdadero impacto no apareció en las conferencias de prensa. Apareció en los detalles. En los pueblos alrededor de la Barranca del Silencio, las noches se volvieron más tranquilas. Ya no había camionetas sin placas patrullando las calles. Los negocios cerraban más tarde. Las miradas dejaron de esquivar el contacto. No era paz, pero era algo distinto. La mansión quedó acordonada, vacía, irreconocible. Donde antes hubo bóvedas, ahora había muros abiertos. Donde hubo secretos, solo quedaban marcas de evidencia y pisos levantados. Todo fue catalogado fotografiado retirado el corazón del imperio de León Beltrán había sido arrancado. En los centros de análisis el trabajo apenas comenzaba. Cada documento llevaba otro nombre, otra empresa, otra propiedad. El mapa del cártel crecía como raíces bajo tierra. Cruzaban estados fronteras en sectores respetables, no solo droga, no solo armas, dinero limpio, inversiones legales, contactos intocables, un sistema diseñado para sobrevivir incluso a la caída de su creador. Mauricio Álvarez observaba los reportes con cautela. Sabía que el golpe había sido histórico, pero también sabía algo más peligroso. León Beltrán seguía libre, furioso, herido, probablemente escondido en un lugar donde los satélites no miran y las lealtades se compran con sangre. Aún así, algo había cambiado. El mensaje fue claro. Ya no existían escondites perfectos, ni mansiones invisibles, ni bóvedas intocables. Si podían vaciar una fortaleza construida durante 20 años en una sola madrugada, podían hacerlo otra vez. En los pueblos, algunos se atrevían a decirlo en voz baja, tal vez. Ahora sí, tal vez mañana sea distinto, tal vez no. Pero esa mínima esperanza, después de tanto tiempo, ya era una victoria. El legado de León Beltrán quedó reducido a archivos, evidencia judicial y ruinas silenciosas. Y aunque la guerra no había terminado, aunque vendrían respuestas y golpes de vuelta, el Estado había demostrado algo que muchos creían imposible, que incluso los imperios más temidos pueden quedarse sin sombra de un día para otro, y que esta historia, aunque termina aquí, no hizo un final, es el comienzo del siguiente capítulo.